Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que debería estar preocupando a todos, más en momentos en que el cuerpo se ha detenido y da espacio a reflexionar. Y es que hemos invitado al doctor Francisco Benz Brugal, es especialista en medicina física y rehabilitación, con especialidad en medicina deportiva. En breve ustedes verán qué banquete. Doctor, buenos días primero. Muy buenos días, siempre un placer estar con ustedes en el programa y pues estamos dispuestos a cooperar con lo poco que sabemos en todos estos temas. Qué discreto, porque el doctor la verdad que es una autoridad en este tema. Y para hablar, la gente diría, bueno, esto es solamente una competencia para quienes practican deporte. Entonces quiero arrancar por ahí. ¿Cuál es la importancia y qué tipo de necesidad ahora tenemos de comenzar a ver la medicina deportiva como algo de todos? Bueno, primero, la medicina deportiva se encarga de estudiar los beneficios del ejercicio en la población en general y en los atletas. O sea que obviamente, tomando en cuenta que el ejercicio es una necesidad física para mantener la funcionalidad del cuerpo humano, pues se hace muy importante entender pues todos los principios en los que se basa el ejercicio, pero también la medicina deportiva estudia las lesiones que vienen incluidas con la práctica constante del ejercicio. Entonces, obviamente hace una disciplina necesaria y constante. En mi caso particular, que primero soy médico fisiatra, o sea, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y luego tengo una subespecialidad en medicina del deporte, pues básicamente nosotros también tratamos la parte de discapacidad que es producida en el tratamiento normal hospitalario, y tratamos esa discapacidad para tratar de que los discapacitados hagan deporte también y hagan ejercicio y cómo estos se benefician de eso. Doctor, ¿dónde que ahora no tenemos medicina física, usted considera tenemos que comenzar a posicionarla? Bueno, lo primero es que la medicina física y rehabilitación es una especialidad relativamente joven, tiene aproximadamente 75, 80 años de la especialidad, y comenzó obviamente cuando las personas, luego de una prolongada estadía en un hospital fruto de una lesión o de una discapacidad, pues al haberse inventado ya los antibióticos, empezaron a sobrevivir grandes infecciones y grandes problemas, y entonces pues se dieron cuenta de que las personas no recuperaban su totalidad el funcionamiento. Entonces se debía pues formar un especialista que fuera capaz de devolver las funciones de normalidad o potenciar las pocas funciones con las que quedaban algunos pacientes para poder funcionar en la vida diaria. Entonces, así sí, le escucho. Entonces es muy necesaria realmente, porque el manejo de la discapacidad pues es imprescindible. Nadie produce más discapacidad que las estancias prolongadas hospitalarias y las malas decisiones muchas veces de nosotros mismos los médicos. Entonces pues probablemente es muy importante. Y para contestar puntualmente a tu pregunta, la parte más importante es saber que la causa principal de muerte en adultos en República Dominicana son accidentes de tránsito. Pero hay muchas de esas personas que no mueren, o sea, de las personas que tienen accidentes de tránsito, y van a quedar con alguna discapacidad, que puede ser transitoria o puede ser una discapacidad perenne. Entonces, obviamente, el tener especialistas en rehabilitación y en medicina física bien formados en la República Dominicana es una necesidad imperante. Increíble. Doctor, y una pregunta. ¿La salud pública tiene respuesta para esa demanda tan grande? Bueno, obviamente, tomando en cuenta que somos un país subdesarrollado en materia de salud y que nuestro sistema no dista mucho de ser un sistema, pero obviamente yo creo que después de este periodo prolongado de vacaciones vamos a reflexionar sobre eso, pues no creo que tengan una respuesta. Una gran parte de los hospitales son diseñados sin pensar en la cantidad de discapacidad que van a producir. Un hospital tiene que estar equipado para poderle dar respuesta aproximadamente a entre un 15 y un 20% de la discapacidad que él va a producir. Una gran parte de nuestros hospitales son diseñados sin un departamento de rehabilitación. Obviamente nosotros tenemos una sociedad sin fines de lucro
como es la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que se ha encargado por años de darle respuesta a la discapacidad en la República Dominicana. Pero el Estado Dominicano ha hecho una inversión mínima en cuanto a discapacidad, sin dejar de mencionar, obviamente, una de las luces que ha sido la inversión en el CAI, que es este hospital de la primera dama para darle asistencia a niños con problemas especiales, pero obviamente no todas las respuestas son para discapacidad, son para niños especiales, o sea que necesitamos mucho más en infraestructura de rehabilitación en la República Dominicana. Y en ese mismo contexto, doctor, como ahora estamos en una cuarentena y muchos servicios hospitalarios y hasta privados están en un stand-by, ¿cómo puede lidiar la gente en esta etapa con alguien que se estaba realizando terapias? Eso es una excelente pregunta. Bueno, de hecho, hay muchas especialidades en la actualidad que no necesariamente son de primera línea para estar de frente al COVID-19, o sea, al coronavirus. Y pues muchos pacientes han tenido que interrumpir sus tratamientos presenciales. Y una opción interesante en estos tiempos, pues estamos fragmentados, si se quiere, que estamos secuestrados a nuestros hogares, pues nosotros podemos hablar de telemedicina. La telemedicina es básicamente el uso de cualquier dispositivo digital con acceso a internet para poder interactuar con nuestro médico a manera de una videollamada o de una llamada telefónica. Obviamente, el uso de la telemedicina viene ya conociéndose desde hace mucho tiempo, pero básicamente ahora entiendo que juega un papel protagónico en hacer que la gente se quede en su casa. Hay muchas personas que no tendrían en la actualidad que salir de su casa para resolver pequeños problemas que no ameritan que usted esté en la calle buscando, si se quiere, contagiarse del coronavirus. O sea que muchos de nuestros, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno americano, en Puerto Rico, la gobernación de Puerto Rico, otorgó lo que se llama una dispensa nacional a los médicos de todas las especialidades para poder ejercer la telemedicina de manera formal durante el tiempo de confinamiento en el hogar, para así evitar que muchos médicos que no tenían que estar en el hospital, pues pudieran prestarle servicio a la nación, estando en la casa y orientando a la población por videollamadas. Pero es importante, doctor, saber si los médicos dominicanos están listos para eso, porque, por ejemplo, uno sentiría muchas inseguridades de cómo va a ser el diagnóstico, cómo va a saber cómo yo estoy si no me toca, si no me toma los vitales, qué tipo de especialidades aplican para que la telemedicina sea oportuna ahora. Sí, bueno, servicios como dermatología, servicios como psiquiatría, servicios como seguimientos. Por ejemplo, te voy a explicar, si tú eres un endocrinólogo ahora mismo, yo te examiné y te vi en la consulta y queda pendiente una segunda consulta donde tú me vas a enseñar los análisis y los laboratorios y todo lo que ya se mandó a hacer. Una consulta de seguimiento de muchos de los especialistas no necesariamente involucra un examen físico. Entonces, esas consultas de seguimiento podrían hacerse perfectamente de manera virtual y donde la persona le puede mandar una foto de las analíticas. Muchas de las analíticas en laboratorios ya de prestigio se pueden acceder en línea, o sea, el médico con una clave puede acceder en línea. También muchos de los estudios, resonancia magnética, tomografía, pues ya muchos de los sitios donde se hacen tienen plataformas digitales donde la imagen está ahí y el médico solamente tiene que verla y conversar con el paciente y explicarle cuáles van a ser los siguientes pasos. ¿Tiene algún requisito, doctor, la telemedicina, o simplemente es que se tenga una plataforma digital para entrar en contacto el paciente con el médico? Bueno, para regular la telemedicina, que eso es algo muy importante porque ahora mismo la telemedicina surge como una necesidad, pero necesita regulaciones. Esas plataformas digitales tienen que tener una protección de los datos y de la data del paciente. O sea, de repente, tú y yo estamos en una consulta virtual y tú tienes una enfermedad de la cual tú no quieres o no te interesa que el público se entere, pues obviamente la plataforma en la que se está utilizando pues debe ser segura, porque sabes que hay hackers, hay personas que interfieren con la información de los demás
y de repente esa información tuya que tú entiendes que es vital, que es privada y que a la que te asiste un derecho de manejarla, pues se puede manejar al público. Entonces, obviamente, las plataformas digitales para médicos, pues existen plataformas por paga, ya donde el médico se suscribe a esa plataforma y básicamente esa plataforma se encarga de cobrar y de hacer toda la gestión. Y también está, pues obviamente, las plataformas que son informales, como son Skype, Zoom y otras plataformas que se están utilizando en la actualidad, el mismo FaceTime y todo eso. Pero esas plataformas, pues obviamente no son todavía formalmente garantizadas para mantener la privacidad de la data del paciente. Esas son cosas que obviamente serían concernientes en una segunda etapa de la reglamentación de la telemedicina. Se ha dicho que el mundo cambió, no hay dudas, lo vemos en el día a día. Y quisiera saber qué destino, qué futuro usted le ve a la telemedicina a propósito de este momento. Pues mira, en la República Dominicana pienso que va a ser un futuro brillante, dependiendo de cuál es el manejo adecuado que hagan las autoridades de todo esto y obviamente cuál es el entendimiento y el manejo que también el colegio médico, que debe de estar pendiente de esto, de la telemedicina, pues le dé. Lo primero es que va a ser muy valedera si se reglamenta desde un principio, donde todos los médicos deberían recibir un entrenamiento de telemedicina que le otorgue una licencia al ejercicio de la telemedicina, y ese entrenamiento debería ser masificado, o sea que todas las personas, todos los médicos que tengan una licencia para ejercer en la República Dominicana, pues obviamente ejerzan la telemedicina si están previamente cumpliendo con los requisitos que está requiriendo el Estado, y eso tiene que ser accesible. Eso al final va a hacer que nosotros podamos implementar una especie de atención primaria virtual, donde muchas personas van a tener acceso, por eso el hecho de tener un celular y tener internet, a tener una consulta virtual con su médico, lo cual va a permitir, pues obviamente, que muchos sitios, por ejemplo, me pongo a pensar, y es obviamente una de las razones de la telemedicina, en Dajabón, probablemente no hay un especialista en medicina física y rehabilitación que viva allá. De repente una persona tiene un problema y su médico general o la enfermera de Dajabón se entera de que yo estoy trabajando aquí en Santo Domingo y que estoy viendo pacientes de manera virtual, pues de repente esa persona como interlocutor puede hacer una interconsulta conmigo aquí. O sea que fíjate el alcance que podría tener todo esto en la República Dominicana, donde muchos especialistas podrían tener un énfasis, o sea, podrían llegar a tener influencia fuera de su área de trabajo normalmente geográfica. Suena muy interesante y al mismo tiempo plantea muchísimas preguntas, incluyendo el de las garantías, porque hay que buscar garantías tanto para el médico como para el paciente, lo que significa que sin una regulación en este momento no podríamos abrir todas las ventanas, ¿o sí? ¿Qué riesgos le ve? Bueno, sí, tiene muchos riesgos. Dentro de todas las profesiones, dentro de todas las especialidades, dentro de todo en el accionar de la vida, están las personas que tienen, como digo yo, dos dedos de frente, y están las personas que obviamente se aprovechan para hacer las cosas de manera indebida. Y siempre ese es el miedo. En estos momentos, pues obviamente esas plataformas de telemedicina, si se quiere, pues deben ser suscritas a los médicos que estén suscritos a las distintas organizaciones de especialistas de la República Dominicana, que se supone que para usted ingresar a esas sociedades pues debe tener ciertas competencias y ciertos títulos específicos donde que lo avalen. Entonces, pues básicamente lo primero es entender que esos especialistas que van a hacer telemedicina pues tienen que tener previamente una formación y tienen que pertenecer a un gremio de su especialidad. Yo entiendo que sería muy interesante. La otra parte de los riesgos, pues obviamente es que la plataforma digital no sea de calidad, que se pierda la conectividad, que de manera técnica, que no se puede implementar de manera efectiva, la falta de acceso de muchos de los parajes del país al Internet, o sea, lo que se llama la brecha digital, pues eso también podría ser uno de los problemas. ¿Usted practica la telemedicina, doctor? Sí, nosotros practicamos la telemedicina desde hace ya un tiempo
y básicamente pues la utilizamos como una herramienta más para poder ayudar a nuestros pacientes, pero de repente se ha convertido en una mano amiga en estos momentos en los que todos tenemos que estar en la casa, y muchos de mis pacientes necesitan un seguimiento y una ayuda estando en la casa con su proceso que ha sido interrumpido. Aquí ya tenemos respaldo de la firma digital. Eso tiene un respaldo judicial. Una firma digital puede ser llevada a cualquier contexto legal también. Y de ahí surge la pregunta de cómo hace la firma, cómo hace la receta. No, claro. Por ejemplo, yo tengo un escáner aquí en mi oficina donde yo hago las recetas, y esa receta se hace llegar vía correo electrónico o vía WhatsApp al paciente, escaneada y con todos los datos. También en el caso, esa parte es muy importante, y esa pregunta que estás haciendo es sumamente importante, porque parte de la dispensa que se dio en Estados Unidos es que para que el paciente no tenga que salir de la casa más tiempo de lo conveniente, pues se aceptan las recetas por el tiempo de cuarentena, las recetas escaneadas de los pacientes por telemedicina. Esa es una buena respuesta. Y el cobro entonces por una plataforma, por las plataformas formales. Exactamente. Entonces, pero usted tiene que saber que inmediatamente pase la cuarentena, entonces ya en Estados Unidos, estoy poniendo el ejemplo de países que están organizados y que han hecho ya de esto una experiencia, pues inmediatamente pase la cuarentena, pues vuelve atrás esa dispensa de receta virtual, e inmediatamente usted necesitaría, pues obviamente, validar esa receta. Así agradecemos al doctor Francisco Benz Brugal. Ha estado con nosotros, hemos hablado de telemedicina y de fisiatría en un momento en el que todo continúa evolucionando y nos hemos dado cuenta que el futuro era ayer. Doctor, gracias. Un placer y muchísimas gracias. Muy interesante la entrevista, y un saludo a todo el público del matinal. Eso nos ha parecido. Gracias por su conocimiento, y vamos a seguir entonces haciendo país con todo lo que puede ahora traer para el futuro la telemedicina. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros.